Bueno, después de que pudimos aprender cosas tan hermosas en este salmo, el antecedente de estos signos, que es algo impresionante, podemos estar seguros que Dios siempre tiene algo que decirnos. Lo importante es que nosotros siempre volteemos a ver a Dios y su gracia infinita y nunca nos veamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, se levanta el orgullo. Cuando nosotros vemos a Dios, se levanta la humildad. Entonces, una evidencia del orgullo precisamente va acompañado de autosuficiencia, de soberbia y muchas otras cosas. Sin embargo, ¿quién soportará las exhortaciones de Dios? Dios, generalmente, para que nos pueda enseñar, siempre tiene que venir un quebranto. Porque si no hubiera quebrantos en nuestra vida, nuestro orgullo impediría que nosotros pudiésemos apreciar la cruz del Calvario y la gracia de Dios en toda plenitud. Entonces, ante toda exhortación que se dé en esta iglesia, ustedes sepan bien que es Dios el que lo está haciendo en nuestras vidas. ¿Quiénes vamos a aprobar o quiénes vamos a fallar? Dependerá del grado en que nosotros nos estemos humillando constantemente delante de nuestro Dios. Si lo hacemos, mientras más lo hagamos, nuestra capacidad de aprender será mayor y nuestra capacidad de gozar de su compañerismo y de su presencia será mucho más palpable en nuestras vidas. Y puede llegar el caso en que nada nos pueda separar del amor de Cristo, como dice la misma Escritura en Romanos 8, tribulación o angustia o peligro, espada, persecución o muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, como creyentes, nosotros tenemos siempre que preocuparnos más por crecer en nuestra relación con Dios que otras cosas. Y como dice David en los Salmos, o Job, no me acuerdo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, nunca se sientan mal si son humillados, porque es Dios quien lo trae y lo hace para sanar nuestra alma. Expuesto esto, vamos a comenzar nuestro punto número 4. Y bueno, que les conste una cosa muy importante. Dios siempre tiene algo que decirnos, gracias, en cada estudio y en cada enseñanza. ¿Sí? La que vamos a ver hoy es muy interesante, como todas las anteriores y las que vendrán. Pero dice, el punto número 4, estar conscientes de la presencia de Dios nos da energías para desempeñar bien nuestro trabajo. Ya en el Salmo, es como si hubiera sido una introducción a lo que va a continuar a partir de este mensaje. Pero lo primero que nosotros tenemos que recordar es que Dios es un ser omnipresente y que por lo mismo nada se le puede ocultar o nada está oculto delante de sus ojos. Dice Hebreos 4:13 en la versión NTV: no hay nada en la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. A final de cuentas, todo lo que nosotros hagamos, Dios lo sabe, pero tenemos que tomar en cuenta que a Él es al que vamos a rendir cuentas. Muchas veces pensamientos ocultos, enterrados en nuestro subconsciente, influyen en nuestra manera de ser. Y nosotros a veces podríamos decir ilusamente dentro de nosotros, Dios no ve, Dios no se da cuenta. Pero aquí el énfasis de que Dios es un ser omnipresente es que Él todo lo ve y todo se da cuenta. Y además se dice que el espíritu del hombre es como una lámpara abierta delante de sus ojos.
Por tanto, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos que tenemos que dar cuenta. ¿Por qué es importante esta introducción? Porque a final de cuentas, nosotros debemos de temer a Dios en lo que hacemos. Una de las cosas que frena nuestro ímpetu orgulloso en la vida es precisamente el temor reverente a Dios. Nadie lo va a poder engañar. Aún tú mismo te podrías engañar a ti mismo, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él sabe exactamente lo que somos. En la vida es muy común que nosotros nos sintamos insatisfechos, inseguros, por ejemplo en el trabajo, en el matrimonio, o en la soltería, o en el lugar donde habitamos. Pero miren lo que dice la Escritura en Eclesiastés 2, 24 y 25. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Cuando nosotros estamos en plena comunión con Dios y guiados por su Espíritu Santo, aún lo amargo nos es dulce. ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios nos muestra en su palabra que todo lo que vivimos tiene un sentido de ser. No hay nada que experimentemos en la vida que Dios no permita y con un propósito. Y ese propósito generalmente es un propósito de crecimiento, es un propósito de amor hacia nosotros, donde Él nos va a enseñar lo más hermoso de la vida cristiana, que es aprender a depender de Él. Eso es lo más hermoso en la vida cristiana, porque el que aprende a depender de Dios venció totalmente al maligno. La victoria de Cristo fue esta, que Él, a pesar de que, como dice, las horas tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él aprendió a depender de Dios y a valorar su voluntad, la voluntad de Dios Padre, como lo más importante en su vida. Por tanto, para un creyente que cree esto de corazón, ya no hay periodos oscuros, ya no debe haber periodos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque es Dios el que le impuso el yugo que está llevando, y esto con un propósito de amor. Entonces, pues quizá este pasaje pueda ser estimulante para ti, sobre todo si estás viviendo en alguna ocupación que no te da satisfacción. Yo creo que en la vida todos tenemos labores o cosas que hacer que no nos causan satisfacción o gusto, ¿no? Como lavar los trastes, por ejemplo, barrer la casa, tender la cama quizá, ¿no? Pero, digo, eso es mínimo, por supuesto. Pero hay tareas que no nos gustan, pero que sabemos que tenemos que desempeñarlas. Sin embargo, cuando nosotros estamos con esta conciencia de que Dios nos impone todo yugo y es para nuestro bien, entonces lo amargo se convierte en dulce, porque lejos de ver las circunstancias y la opresión que puede ejercer el mundo sobre ti, más bien vas a ver a Dios haciendo un trabajo de transformación dentro de ti que te va a llevar a glorificarle. Imagínense, te concentras en los problemas y en las cosas que estás viviendo, y entonces vas a llegar a reclamarle a Dios. Recuerden, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero en cambio, cuando tú sabes que todo lo que pasa en tu vida, ni la más mínimo detalle es por casualidad, debe cambiar de tragedia a alegría, porque Dios está haciendo un trabajo, y su trabajo generalmente es liberarte de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas áreas de esclavitud no podemos tener en nuestra vida que nos mantienen atados y nos hacen infelices? Pero debemos de cambiar nuestra mente. Al final de cuentas, para Dios somos eternos si pusimos ya nuestra confianza en Él, si nos convertimos. Pero
nosotros estamos siendo preparados para reinar con Jesús. Estamos siendo preparados para la eternidad. Estamos siendo preparados para gobernar. Recuerden, reyes y sacerdotes. Es el destino que todos tenemos, todos los hijos de Dios tenemos. Entonces, todo lo que tú vives ahorita en la vida, no tienes por qué preocuparte por qué lo vives, sino más bien tienes que creer que Dios tiene un propósito en ello. Entonces, quizás seas el único responsable de suplir lo necesario en tu familia, u otras personas, otras cosas que te generen responsabilidades que te agoten, ¿no? El trabajo agota, sin lugar a dudas, ¿no? Tal vez nunca disfrutes lo que tú estás haciendo por las dificultades y frustraciones que experimentas. Pero ¿sabes una cosa? Mira lo que dice la Escritura. Esta fue la oración de Ana. Primera de Samuel 2:1-2. ¿Cuánto me ha bendecido? Ahora tengo respuesta para mis enemigos, porque el Señor ha resuelto mi problema. ¿Cuánto se goza mi corazón? No hay otro Dios, ni nadie tan santo como el Señor, ni otra roca como nuestro Dios. Recuerden que Ana sufría porque no podía tener un bebé. Inclusive se enojaba con Manoah, su esposo. Dame hijos. ¿Y qué decía Manoah? ¿Qué soy yo, Dios? Entonces no sabemos cuánto tiempo Ana sufrió esta situación. Pero lo que sí sabemos es que un día va al templo y derrama su corazón delante de Dios. Y Elí, el sumo sacerdote, cuando la ve solo mover los labios, le dice: oye, ya digiere tu vino. Dice: no, Señor, no estoy ebria, es la mañana, sino tengo un corazón afligido. Y él le dije: el Señor te conceda lo que le pediste. Pero Ana cuando oró, no solo le decía: dame aquello que yo quiero, sino si tú me lo das, te lo voy a dedicar. Y de ahí surgió el gran profeta Samuel. Un profeta que no venía de la descendencia de Aarón, pero que Dios usó por la fe de una mujer. Entonces, ella vio a Dios como su roca. Dentro de todo lo que vivió y seguramente sufrió angustias y muchas cosas, pero un día decidió confiar en Dios, decidió confiar en su propósito, y entonces pudo reposar en su poder. Entonces, todo creyente tenemos esta misma bendición, podemos tener esta misma bendición. Dios lo que quiere es que creamos en Él, no que veamos las circunstancias que vivimos, que creamos que Él tiene un propósito en nuestras vidas y que ese propósito se va a cumplir, como bien previamente en el Salmo se mencionaba ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de tu trabajo? ¿Es el puesto de tus sueños o simplemente es una fuente de ingresos para suplir lo necesario en tu hogar? Pues yo creo que si Dios está atrás de todo esto, debe ser un motivo de gozo. La felicidad no estriba en que Dios te complazca todo lo que tu alma desea, porque acabarías menospreciando la bendición. La felicidad verdadera consiste en que tú aceptes todo lo que Dios trae a tu vida y que sepas que tiene un propósito y confíes en Él. Entonces se pierde la sensación de abandono o de incertidumbre y se cambia por certidumbre de fe y gozo en la vida. Entonces, sea cual fuere tu situación, Dios desea que tú hagas tu trabajo lo mejor que te sea posible, porque a Dios es a quien sirves en lo que haces. Fíjate, tan solo con esta frase podría cambiar tu vida. A lo mejor me gusta o no me gusta lo que hago, pero saber que en lo que yo hago sirvo a Dios, eso cambia el panorama. ¿Por qué? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto
quieres glorificarlo. ¿Tú crees que tú no puedes glorificar a Dios con una escoba barriendo? Claro que puedes, si lo haces con gozo y le das gracias a Dios. O puedes ponerlo en entredicho, como diciendo, Dios, te equivocaste conmigo porque me pusiste aquí y yo debía estar acá. Y entonces lo estás desacreditando. Pero miren lo que dice Colosenses 3:23 en la versión NBD. Hagan lo que hagan, háganlo bien. Como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuviesen trabajando para el Señor. Todo lo que hacemos va a glorificar a Dios o lo va a poner en entredicho. Nuestra actitud es lo que lo va a determinar. Si tú recibes lo que viene a tu vida como de Dios, entonces tu actitud va a ser siempre correcta. Y nada te va a hacer infeliz. ¿Sí? Porque recuerden, el título de esto, la presencia de Dios nos da energías para desempeñar el trabajo. Entonces, quizá tengas problemas con las personas en el medio en el cual laboras, pero sea cual sea la problemática, pregúntate, ¿cómo podrías mantener tu motivación de honrar a Dios en tus tareas? Claro, ¿a quién le agrada experimentar luchas y contradicciones o gente sin criterio que habla nada más por hablar? Pero cuando estés experimentando estas cosas, pregúntate, ¿cómo puedo glorificar a Dios en lo que estoy haciendo? Y va a cambiar la estructura de tu mente y la visión panorámica de las cosas. Concéntrate en los problemas y como Pedro, cuando vio al Señor Jesús caminando sobre el agua, te vas a empezar a hundir. Los problemas van a llenar tu vida, vas a perder la noción de Dios y su gloria y lógico, van a hacer que te voltees a ver a ti mismo. ¿Y tú acaso quieres decir, pobrecito de mí, mira cómo sufro? ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Dios te equivocaste conmigo? No, Dios no se equivoca. Él te pone donde te va a ejercitar en la fe. Recuerden ustedes, el don más grande que Dios nos puede dar en esta vida es la fe. Porque por la fe creímos en Jesucristo y fuimos salvos. Por la fe se hacen realidad todas las promesas en nuestra vida. Entonces, los problemas, claro que te desgastan. Una actividad que no te gusta, claro que consume tus fuerzas. Pero miren lo que dice Isaías 40, del 29 al 31, en la versión NTV. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben por qué? Porque confiar en Dios te infunde fuerza. No es lo mismo no saber a dónde vas, ni cuál es tu destino, que te llena de angustia e incertidumbre y te lleva a buscar razones. Y si no estás poniendo los ojos en Dios, tus razones pueden irse a la fantasía. Pero cuando tú te concentras en Dios y el plan para tu vida, no pierdes esa energía porque confías en que Dios tiene un propósito. Y en lugar de desacreditar a Dios, vas a decir, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto que vivo? Fíjate qué diferente enfoque. Un enfoque de humildad y de sumisión contra un enfoque de reto hacia el Señor. Dios, te equivocaste conmigo, te equivocaste en esta prueba, ahora sí estás mal, Dios. Podemos estarlo diciendo, sí, se lo podemos estar diciendo a Dios, pero por eso la primera parte de esta enseñanza es, Dios es un ser omnipresente y todo lo ve Él, todo lo ve con la panorámica correcta. Miren lo que dice Deuteronomio 20 del 1 al 4, lo que Dios le decía a Israel. Y recuerden, toda promesa a Israel también la podemos apropiar nosotros como hijos de Dios y su iglesia. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra,
y un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para la batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: presten atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen ante ellos, pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Crees tú que Dios te va a dar la victoria en lo que vives? Eso es la fe, porque Dios lo promete. ¿Crees tú que Dios se equivocó donde tú estás? Eso es falta de fe. ¿Y sabes a qué te va a llevar? Al doble ánimo. ¿Y qué dice Santiago? Los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. O sea que solo va a evidenciar que no tienes tus ojos puestos en Jesús, en su poder y en la victoria que está dada. Recuerden, cuando una persona se convierte, el acto de la conversión es la victoria más grande que hay. Por eso dicen Romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La batalla más grande la ganaste cuando creíste. O mejor dicho, cuando Dios te dio la fe para creer por haberte humillado ante Él. Todo lo demás ya es mínimo. Si tú ya has puesto tu fe en Dios y ya ganaste la batalla, entonces ya solo camina confiando en el que te da la victoria y te la seguirá dando. La victoria viene por la confianza en Jesús. La victoria viene por seguir los pasos que Jesús siguió, que han sido el único que ha vencido al diablo y a la muerte. Ha vencido aún su parte humana al someterse a Dios. Entonces, la victoria está garantizada si nosotros seguimos las pisadas de Jesús. Entonces, suele suceder que cuando nosotros nos enfrentamos a problemas serios y no tenemos control de la situación, entremos en pánico. Pero Dios estará con nosotros y peleará por nosotros, como dice este pasaje. Y para que nos animemos y cobremos fuerza, mira lo que dice Dios. En Deuteronomio también, 7 del 7 al 12. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Parecido a lo del monte chiquito, ¿no? Pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató de la mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes le aman y obedecen sus mandatos. Por eso, no dude en castigar y destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que le hizo a tus antepasados. Fíjense, el escudo de protección de Dios que le da a sus hijos está amparado en su palabra y en los principios de la palabra. Cuando nosotros no obedecemos, estamos menospreciando la palabra. Y hay un pasaje que dice que si alguno desobedece de esta manera, actúa con soberbia y ultraja a Jehová, por cuanto no tuvo temor para obedecer el mandamiento que él había dado. Esto está un poco parafraseado. Ultraja a Dios. Pero aquí Dios nos está diciendo,
Mi escudo de protección está cuando tú te amparas bajo mi palabra, bajo sus principios, bajo mis principios, está hablando Dios, y crees y lo sigues. Lógicamente, si tú te sales de estos principios y de estas ordenanzas y de la dependencia de Él, te estás saliendo del escudo de protección y el diablo te vulnerará. Nosotros en alguna ocasión le dijimos a nuestras hijas respecto de la disciplina: nosotros como papás te disciplinamos con amor, pero si no te disciplinamos, después el mundo te va a golpear sin amor. Siempre la disciplina de Dios es amorosa, es tierna y cuidadosa de ti. Pero cuando nosotros nos salimos del escudo de protección, entonces estamos a la deriva. Pero la fuerza interna surge de la confianza. Por eso correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? ¿Cuántos, por ejemplo, de los 30 de David, hubo un hombre que solito se puso en una parcela y defendió a Israel cuando todo Israel había unido? Y dicen que después se quedó la espada pegada a su mano. Esa fuerza, ¿quién se la dio? El Espíritu Santo. Se fortaleció en Dios, otros creyeron. O cuando David mató a Goliat, todo el mundo temblaba. Un Saúl que de hombros arriba era más grande que todos en Israel. Todos temblaban ante Goliat. Y cuando David, ese siervo insignificante que estaba pastoreando ovejas, va a llevarles alimento a sus hermanos, y le toca el momento en que está desafiando Goliat al pueblo de Israel. ¿Quién es este? Dice: yo he matado osos, leones, y este será como uno de ellos. Fue tan contundente lo que decía David que llegó a oídos de Saúl y lo manda a llamar. ¿Y qué? Ese pastorcito, jovencito, quizá guapo, güero, de ojos azules, ¿saben qué? Ni siquiera pudo cargar una armadura. Intentó y no podía caminar y se la quitó. Dijo: yo con mi ondita, y agarra 5 piedras. Selecciona. No tuvo que dar segundo golpe. La primera dio exactamente lo que tenía que dar, en el blanco. Y este hombre corpulento cayó. ¿Por qué? Porque todos estaban temblando y este hombre insignificante que todo el mundo menospreciaba, claro, ya había sido ungido, ¿verdad? Este venció al gigante. Entonces, ¿cómo ves tú los problemas? Claro, los puedes ver gigantes, pero con el mínimo esfuerzo, ni siquiera tienes que cargar una armadura. Tú puedes decir: me voy a proteger con esto, con esto y con esto para luchar contra ellos. No necesitas eso. Necesitas la espada de Jehová. Necesitas el poder del Espíritu Santo para vencer. Por eso, en Lamentaciones, capítulo 3, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Si algo tienes que lamentar, no las pruebas que enfrentas y todo, sino de tu pecado. Arregla con Dios y Él estará contigo. Miren lo que dice Deuteronomio 11:8. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerza para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Obedecer, fuerza. La fuerza de un creyente está en su fe, en la confianza en Dios. Por tanto, no importa lo que tú vivas, tienes que buscar a Dios. Tienes que meditar en sus promesas. Tienes que hacer tuyas, apropiarlas, cada una de las promesas. Y entonces tendrás la fuerza para vencer ejércitos o hasta ejércitos enemigos. ¿Tú crees que los problemas que enfrentas eran mayores que un ejército? O sea, Israel conquistó 7 naciones más fuertes y más poderosas que ellos. Los hubieran aplastado a la primera, desde Og, rey de Basán. Pero su confianza estaba puesta en Dios. No era aquella generación que salió de Egipto que todos se quejaron, que Dios prefirió llevársela al desierto para que no enfrentaran la guerra, porque Dios dijo: se van a regresar a Egipto.
fue una nueva generación que Dios instruyó en el desierto en sus leyes, que no se contaminó con el mundo antiguo. Esa fue la que pudo entrar en la tierra prometida. Entonces, cuando ya iban a entrar en la tierra prometida, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué 1:9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ese Josué, el que está cada día en el templo, el servidor de Moisés, ese José que fue uno de los 2 espías que junto con Caleb dijeron, sí confiamos en Dios, fue el que metió a Israel a la tierra prometida. Primer milagro que hizo, los muros de Jericó. Dios le dijo, oye, pásense 6 días y nadie hable, solo toquen las trompetas, pero en el 7º todos gritarán, todos tocarán la trompeta, ¿no? Bueno, ese Josué siguió las instrucciones de Dios, ¿y qué pasó? Se cayeron los muros de Jericó y la pudieron conquistar. Jericó era una ciudad amurallada casi impenetrable, pero Dios derribó sus muros y fue a través de la obediencia del pueblo de Israel a sus mandatos. ¿Cuántos muros tienes que derribar en tu vida? ¿Contra cuántas personas puedes estar luchando? Y sientes que a lo mejor no vas a poder con esa gente. Si Israel hubiera dudado un poquito, pues no conquista Jericó. Y lógico, se difundían en la antigüedad esas noticias, los hubieran aplastado. De hecho, se juntaron más adelante naciones, reyes contra ellos, y nunca pudieron. ¿Por qué? Porque Dios peleaba con ellos, se mataban unos a otros espadas, hacía que las fieras se multiplicaran y fueran y los mataran, etcétera, ¿no? Avispas, insectos les mandaba Dios, porque Dios estaba peleando. Los egipcios, cuando Israel salió de Egipto, vamos tras ellos y se meten en el mar abierto, el mar rojo. Y luego cuando ya van alcanzando Israel, bueno, primero pone la barrera de la neblina, etcétera. Pero cuando ya salen del río y ya los van a alcanzar, las ruedas se les salen a los carros y todo. Dicen, no, Dios está luchando contra ellos, regresemos. Pues ya no hubo tal, ya no pudieron regresar. Se les vinieron las aguas encima y todos murieron. ¿E Israel tuvo que levantar un dedo? No. Si Dios te dice que Él va a luchar por ti, es porque va a luchar por ti. Lo importante es, ¿lo voy a creer? ¿No? Entonces, recuerda que esta fuerza proviene de la motivación que surge por hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en una vida de desobediencia, de que vivimos nuestro propio criterio, pues claro que nos agotamos, los problemas nos consumen, pero si tú estás haciendo lo correcto, va a salir algo interno dentro de ti que te va a llevar a vencer. No tienes que desgastarte, Dios va a pelear por ti. ¿Sí? Entonces, Hebreos 12:1-2, que es lo primero que se escribe después del capítulo 11, que son los campeones de la fe, dice en la versión NTV: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Qué es lo que te impide correr? El peso de tus preocupaciones, el peso de tu duda, el peso de que tú crees que tienes un mejor criterio que el de Dios. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahí está, la incredulidad es pecado. Quitémonos la incredulidad, porque el pecado nos roba la bendición. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, la que Dios te ha puesto. El yugo te lo ha impuesto Dios. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Ahí está la clave. Tú pones los ojos en Jesús y Jesús lleva tus cargas.
Por tanto, no te consumes, no te desgastas. Jesús lleva tus cargas. Él va a hacerlo. Israel era un pueblo insignificante. Era un Jacob que salió solito huyendo y un día dice ese Dios, si tú me sirvieres, aquí vendré a adorar un día. Y después regresa y adora en ese lugar donde se le había manifestado Dios, ¿no? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué más ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que por cumplir la voluntad de Dios, Él sufrió la cruz? Y nosotros ni siquiera estamos tomando en cuenta lo que Él tuvo que hacer para salvarnos. Nos concentramos más bien en nosotros mismos y no nos damos cuenta que Jesús, Él sí que enfrentó a todos los pecadores. Enfrentó y pagó el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios quiere que tengamos los ojos puestos en Jesús, porque si alguien sufrió por nosotros, fue Él. Pero fíjense, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Cuando tú tienes la mirada puesta en Dios y confías en sus planes, no importa lo que enfrentes en esta vida, porque el gozo de Dios va a superar con creces cualquier problema. Es más, los problemas no te afectarán, porque sabes tú que Dios tiene el control y que Él traerá la solución. ¿Cuándo dudamos? Cuando vemos la circunstancia, cuando lo que a nuestro juicio debe ser o debería ser. Pero Jesús solo tuvo los ojos puestos en Dios Padre y en su voluntad, y venció. ¿Serás tú capaz de en todo problema en tu vida tener los ojos puestos en Dios Padre y en su voluntad respecto a lo que estás viviendo? Si lo crees, vas a vencer, no te vas a angustiar. Entonces, por eso es necesario que estemos conscientes que ninguno por sí mismo puede obtener la victoria. Nadie. Si hubiera un solo ser humano que por sí mismo hubiera obtenido la victoria, Jesús no hubiera tenido que venir. A lo largo de los siglos y milenios vendrían otros y otros y otros. Pero la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, ¿por qué luchas por ti mismo si tú no puedes obtener la victoria? Siempre debes recordar cuando estés en angustia y en problemas, yo ya vencí la más grande victoria al convertirme. Todo lo demás ya es peccata minuta. Si ya venciste la más grande, ¿no es lógico pensar que vas a vencer las que vienen? Si confías en Dios, si pones tus ojos en Jesús, ¿sí? Entonces, es importante para que en todo lo que enfrentemos, en lugar de tratar de enfrentarlo por nosotros mismos, acudamos a Dios en busca de valor. Dios, fortaléceme en esta prueba. Dios, haz que yo tenga la actitud correcta de querer glorificarte. Esa es la clave para tener la actitud correcta, querer glorificarle, como acabamos de ver ahorita. ¿Tú estás queriendo glorificar a Dios en lo que haces? Pregunta. Entonces, tú a lo mejor podrás decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que yo vivo en particular? ¿No? Pues los creyentes somos siervos del Dios viviente. Y Dios nos ha puesto un yugo. Así que no importa si cambias pañales, o si barres, o si estás en un lugar haciendo un negocio millonario. No importa lo que tú hagas, sino lo que importa es si realmente estás queriendo glorificar a Dios en lo que haces. Sabemos que aquí cada uno tiene labores diferentes que hacer. Todos tenemos labores. Alza la mano quien no. Pues no, ¿verdad? Todos tenemos labores. Pero la dulzura de la vida consiste en cómo ves lo que tú haces. Si sabes que Dios te lo impuso, entonces es lo que Dios te impuso y lo vas a hacer con alegría.
Si tú no sabes, si dices, no, es producto de la casualidad o es producto de mis errores, sí es verdad que el pecado trae consecuencias, es verdad. Y a veces son consecuencias eternas, pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios te otorga el perdón, te libera de la culpa. Por tanto, ni siquiera tú tienes la potestad de juzgarte a ti mismo. Porque si Cristo murió por ti en la cruz, juzgarte a ti mismo es menospreciar la cruz, piénsalo. Si Dios ya te perdonó lo que hiciste en el pasado, ¿por qué tú sigues sufriendo por esto? Por ejemplo, Dios tiene la moral más grande que existe. Dios es un juez justo y no pasa por alto el pecado, pero ideó la forma de que pudiésemos ser salvos buscando un sustituto, Jesucristo. Y si Dios ya te salvó y tú quieres sufrir por las consecuencias, ¿qué estás diciéndole a Dios? Estás menospreciando la cruz. Te está diciendo Dios, el sacrificio de Cristo no sirve. Yo tengo que autocastigarme, yo tengo que autosufrir por el mal que hice. Y entonces estás tirando a la basura lo que Jesús hizo. Entonces no estás creyendo o no creíste. Pero si Dios te perdonó, eres una nueva criatura. Lo dice en 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres nueva criatura, deja atrás lo que quedó atrás y extiéndete a lo que está delante, en vivir para agradar a Dios y para glorificarle, el vivir en fe. Imagínense ustedes a José. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo José en la cárcel? Se calcula que 10 años. Recuerden que el 11º hijo de Jacob. Recuerden ustedes que cuando es vendido por sus hermanos, primero va a Potifar y hace las cosas como para Dios y Dios prospera. Cuando viene la tentación o la cuestión de la mujer de Potifar, bueno, lo mandan injustamente a la cárcel. Cuando le adivina el sueño al panadero y al copero, todavía pasaron 2 años. Pero la historia dice que se calcula que fueron 10 años lo que él estuvo en la cárcel. Y José no le atribuyó a Dios nunca despropósito alguno. Todavía cuando el panadero que iba a ser restituido, el copero, que iba a ser restituido a su puesto, que le adivina el sueño, le dice, acuérdate de mí, porque yo estoy injustamente aquí. Pero no era el tiempo de Dios. Todavía pasaron 2 años. A lo mejor tú piensas, esta prueba es tan larga en mi vida que no va a pasar nunca. No importa si no pasa nunca. Dios tiene un propósito con ella. Y recuerden a Pablo. 3 veces le he pedido a Dios que quite este aguijón de mi carne. ¿Y qué me ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, si de algo me he de gloriar, es de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ves? Con la gracia tenemos suficiente. Pero Dios quiere que confiemos en Él para que tengamos fuerza. Y para que esta fuerza nos ayude verdaderamente a vencer, ¿no? Para que saquemos fuerza de debilidad, para que mantengamos la motivación necesaria para glorificarle en lo que hagamos, sea lo que sea, ¿no? Entonces, lo único que hizo José fue entregarse de todo corazón al servicio fiel a Dios. Aunque él estaba en prueba, y una prueba muy grande, tan grande que José es un tipo de Cristo, ¿sabes qué? Él siempre se motivaba cada día, haciendo las cosas como para Dios. Y por eso prosperó. Y José no sabía lo que Dios tenía planeado para él. Pero sea como esclavo en una cárcel, sea con un falso testimonio como el de la esposa de Potifar, o sea en la abundancia de Egipto ya como gobernador, nunca quitó los ojos de Dios. Nunca tomó su vida en sus manos. Aún a sus hermanos
les dio una lección guiado por el Espíritu Santo con el propósito de llevarlos al arrepentimiento. Recuerden, cuando Él los empieza a zaherir a sus hermanos, ellos en hebreo dicen, y José obviamente los entendía, es que esto nos pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano. Tenían en la punta de la lengua o en la mente presente esa mala conciencia de ese acto que durante años cargaron. Porque si José estuvo 10 años en la cárcel y quién sabe cuántos años en la casa de Potifar, toda esa carga la tenían ellos. Y José no es que fuera cruel con sus hermanos, los quiso ayudar a llevarlos al arrepentimiento, ¿no? Entonces, en el caso de cada uno de nosotros, dice Colosenses 3, 23 y 24, en la versión NTV, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces, trabajen en todo lo que hagan como para el Señor. Tú no sirves a otras personas, tú estás sirviendo al Señor. Y el Señor te ha asignado en un lugar porque quiere formar a Cristo en ti, porque quiere que tú venzas. ¿Cómo vas a vencer si no te ejercitas? Para la guerra, todos se tenían que preparar. Aún al pueblo de Israel, Dios siempre lo mantuvo con guerras para que estuviera bien preparado. Y aún a la fecha, los soldados de Israel son de los más aventajados del mundo. Llevan toda su existencia peleando y saben pelear. Entonces Dios a nosotros, a través de lo que hacemos, nos está adiestrando para tener victoria en las batallas que enfrentamos. Si no nos adiestrara, vendría el enemigo y nos destruiría. Por eso nos mantiene en pruebas. Entonces, sea que seas humillado, sea que sufras producto de una mentira, que seas una víctima, ¿no? Todo lo permite Dios para ejercitarte en la fe. En la vida de un creyente no hay casualidades y su fuerza está basada en creer que no se le puede atribuir a Dios en lo que vivimos despropósito alguno. Dios siempre tiene un propósito. Miren lo que dice Gálatas 6:9, NTV. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Ve? No se cansen de hacer el bien. Hazle el bien a la gente. No importa lo que te hagan. Hazle el bien. Porque a su tiempo vendrá una cosecha si no nos damos por vencidos. O sea, ¿quién no en una prueba dice, ya voy a botar todo y por ejemplo, renuncio a este trabajo ya? Podrías decir, ¿no? Cuando quizá Dios te tiene ahí porque te está ejercitando. Quizá Dios te tiene ahí porque quiere dar un testimonio para que las personas vean lo que es Cristo vivo en una persona, no a través de una religión. Tú no sabes qué Dios esté haciendo. Quizá nunca lo vayas a entender en la medida que debe ser, pero una cosa debes saber: Dios tiene un propósito para ti en cada prueba, y el propósito es glorificarle en lo que hagas. Una persona que quiere glorificarle, ¿se va a dejar de llevar por la ira? ¿Por el resentimiento? ¿Por la venganza? Nada de eso glorifica a Dios. Dios es amor. Y la existencia de la iglesia en esta tierra tiene un objetivo: dar testimonio de Cristo. Y tú eres parte de esa iglesia universal. Ya no pienses en esta. La verdadera iglesia de Dios, todos los que tenemos el sello del Espíritu Santo,
Nuestro deber es dar testimonio al mundo de un Dios vivo que cambia las vidas. ¿Vas a correr tú como los demás? Entonces, la fuente de tu energía, tu fortaleza, tu sabiduría y tu inspiración vienen de Dios, quien también es tu jefe soberano, quien se glorifica cuando haces su voluntad. Miren lo que dice Efesios 2:10. Todos lo conocen, pero miren la versión NTV. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿No crees tú que estás viviendo lo que experimentas, las obras que Dios preparó para ti tiempo atrás? No es casualidad lo que estás viviendo. Dios lo preparó desde antes de que existiera este mundo. Recuerden, Hebreos 4:3c. Todas las cosas estaban terminadas antes de la fundación del mundo. Entonces, si estás dentro del plan de Dios, no te apaniques. Más bien pide a Dios fuerza para enfrentar y luchar haciendo su voluntad. Sí, a lo mejor tendrás que luchar contra un mundo corrupto que va en contra de Dios, lleno de mentiras y de falsedad, y no hay nadie honesto. Bueno, cuando te sientas así, recuerda lo que Jesús dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero tú tienes a Dios ya. Jesús ya hizo ese trabajo. Tú sí tienes dónde recostar tu cabeza, en el seno de Dios. Tú sí tienes un acompañante todo el tiempo contigo, en todo lo que hagas. El Espíritu Santo que entró en tu corazón. Dios en ti. Nunca estarás solo. Por eso Jesús decía: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, entonces no sería a vosotros enviado el Espíritu Santo. Y nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo. Entonces permítele a Dios actuar a través de ti. No quieras actuar por ti mismo, porque eso te destruirá y te consumirá. Pero si le permites a Dios actuar a través de mí, no te consumirá, porque estarás reposando en el poder de Dios. La carga de las cosas no recaerá sobre ti, sino sobre Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si Jesús dice que su carga es ligera, ¿por qué la estamos llevando? Quizá no estemos confiando tanto en Él. Dios trae cosas y puede traer recompensas maravillosas si confías en Él. Miren lo que dice 1 Corintios 3:13 y 24. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. O sea, habrá un juicio para los creyentes, no con el objetivo de condenación, sino de probar bajo la fe, que esa es la prueba del fuego, las obras verdaderas. ¿Cuáles son las que van a prevalecer en ese día de juicio? Las que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Las que Dios ideó. ¿Cuáles se van a quemar? Tus obras. Las que tú hiciste aún, según tú, a favor de Dios, pero no estabas dependiendo de Él y le querías glorificar. El sello de las obras hechas por los hombres es que el hombre reclama gloria para sí mismo. El sello de las obras hechas por Dios es que la gloria se le otorga a Dios. ¿Qué tipo de obra quieres vivir? ¿No? Por tanto, debes de pedirle esto a Dios. Lo que dice Hebreos 13, 20 y 21, lo decimos seguido, pero en esta versión está muy hermoso. Hebreos 13, 20 y 21.
Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Fíjense, los capacite con todo lo que necesiten. Dios no nos va a dejar desprovistos. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo. Por tanto, confiar en Él, depositar tus cargas en Él, va a hacer que actúe el poder de Dios, el poder de Jesucristo en ti, que es el único poder que ha vencido a la muerte, al diablo y a todo lo que hay. Ahí se acaba este punto. ¿Te vas a sentir débil? No estás dependiendo de Dios. Dios siempre te dará la fuerza para seguir adelante. Recuerden lo que dice el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe conquistaron reinos, sacaron fuerzas de debilidad. Así es la fe, fuerza de debilidad. No permitas que la debilidad te consuma, que la incertidumbre del amor y la constancia de Dios te haga dudar de Él. Él ya escribió todo lo que iba a pasar. Ya todo es un hecho, sobre todo para el que cree en Él. Todo está hecho. Nuestra parte como creyentes solo es seguir sus instrucciones. Solo es amarlo tanto que en todo lo que hagamos queramos glorificarle. Imagínate, como dice Judas, y ahora, hijitos, permanecáis en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? ¿Quién se va a alejar avergonzado? No es Judas, es Primera de Juan. ¿Sí? Hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. La confianza va a surgir de que tú trabajaste para hacer su voluntad y para glorificarlo. La vergüenza va a surgir de que tú ideaste tu propio cristianismo y que quisiste seguir las obras que a tu criterio deberían de ser. Aquí te consume, aquí te fortalece. Te consume, te fortalece. ¿Qué es lo que quieres para ti? Ama a Dios, entrégale a Él todo, tus deseos, tus temores, todo. Él es un Dios misericordioso y clemente. Te conoce y sabe tus debilidades. Si su poder está a tu favor, para que acudas a Él y lo tomes. Si lo tomas, todo será un banquete en tu vida cada día. Porque sabes que Dios está atrás de esto y tiene un propósito para ti en lo que enfrentes. Si lo dudas, todo será un pesar y se te vendrá todo encima y te consumirá tus fuerzas, tu energía, perderás el gozo de la vida. Como dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. El que no depende de Dios va a llegar el momento en que no tenga contentamiento. Pero el que depende de Dios cada día será un banquete en continuo. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por todas las enseñanzas que has traído a nosotros el día de hoy. Padre, que la gloria sea para ti, ahora y por siempre, jamás. Nosotros, Padre, nos reconocemos delante de ti como pecadores redimidos, a quien por tu beneplácito tú quisiste salvar, no porque hubiese nada en nosotros, sino de acuerdo a tu propósito. Permite, Padre, por tanto, que nuestra gratitud crezca cada día más y más, que aprendamos a depender de ti más y más, a tal grado que en nuestra mente solo exista una palabra: glorificarte por la gran obra que hiciste en nosotros.
Quizá, Padre, nunca alcancemos a comprender la inmensidad de este sacrificio, pero tú nos otorgaste la salvación por fe. Así que purifica y limpia nuestra fe, Señor. Pruébala a través del fuego para que quede totalmente purificada. Y el día que tú vengas por nosotros, no nos alejemos de ti avergonzados. Enséñanos a ver, Padre, este mundo como tú lo ves. Enséñanos a ver el pecado como tú lo ves, para que ya no lo estemos consintiendo en nuestro ser. Danos a través de tu palabra la visión clara de todas las cosas y permite, Señor, que nosotros tengamos el anhelo cada día de llenarnos de ella. Enséñanos a amarla, porque al amarla te amamos a ti, pues tú eres la palabra. Señor, te pedimos mucho por las personas que no vinieron, que tú las traigas con bien, Padre, y que no permitas que nada pueda desanimarlos a seguirte a ti y a seguir viviendo para ti. Te rogamos mucho, Padre, por esta operación que Ernesto ya va a tener la semana entrante, que tú veles por todos los detalles, Padre, y que él pueda salir bien. Él ya se puso en tus manos el día que lo ungimos el año pasado. Tú determinaste que fuera hasta esta fecha de marzo porque tenías un propósito. Ahora, Padre, dale esa confianza de que tú estás con él y que pase lo que pase, él saldrá adelante y te glorificará. Padre Santo, bendice también a la familia López de Nava en su viaje, tráelos con bien, dales un testimonio con su familia, con su hija Carla, su esposo, y tráelos con bien. Padre, te pedimos todo esto rogándote que nos concedas la salvación de nuestros seres queridos. Mucho nos angustiamos por ellos, Señor, por los que vemos que no son salvos, pero en ti está, Señor, el llamarlos y atraerlos a ti. Así que te pedimos, Padre, que tú hagas ese trabajo y confiamos que lo harás. Úsanos como instrumentos y como un testimonio vivo para ellos. Y guárdanos de todo mal, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.